Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. Entonces vamos a empezar hablando un poco, como a recordar un poco qué es la radiactividad, qué son las radiaciones ionizantes. Vamos a hablar propiamente de los efectos biológicos de esas radiaciones ionizantes y de los efectos que pueden generar esas radiaciones ionizantes en un grupo etario pues, muy especial, que es las embarazadas y también pues, qué repercusiones tiene la lactancia. Muy bien. En primer lugar, tenemos que recordar algo y es que nosotros, como seres humanos que habitamos este planeta, estamos expuestos todo el tiempo a radiación. Sí, todo el tiempo estamos expuestos a radiación en nuestro diario vivir. Entonces, por eso podemos decir que existen fuentes de radiación natural y fuentes de radiación artificial. Y ambas estamos expuestos día a día. Como fuentes de radiación natural podemos tener los rayos cósmicos, ¿sí? Los rayos que se encuentran pues, en el universo y de los cuales en gran parte nos protege mucho la atmósfera, la radiación ultravioleta del sol, los alimentos. Hay alimentos como el banano que tienen elementos radiactivos en muy pequeñas cantidades casi despreciables. Y el gas radón. El gas radón, pues recordemos que es un subproducto de la desintegración del uranio del subsuelo. Básicamente es un gas que se emite a la atmósfera y pues en el que estamos con contacto todo el tiempo. Y algo que no mencionan acá es que incluso el cuerpo humano también tiene algunos elementos o algunos isótopos radioactivos en su interior. Y como fuentes de radiación artificial, pues tenemos en general las que corresponden a procedimientos médicos, como los rayos X y en general, pues rayos X, rayos gamma también, pues si se trata de una gammagrafía o de un estudio de medicina nuclear, radioterapia, los combustibles fósiles, obviamente también emiten radiación, los residuos nucleares también emiten radiación con la que estamos en contacto. Muy bien, ¿qué es la radiactividad? Entonces, la radiactividad es la liberación de radiación ionizante que se produce cuando el núcleo de un átomo radioactivo se desintegra. ¿Listo? Entonces, básicamente, la radiactividad es la desintegración de un átomo radioactivo que me genera radiación ionizante. ¿Y qué es la radiación ionizante? Sí, la radiación ionizante, o se conoce como radiación ionizante, aquella eh, partícula o radiación de carácter electromagnético que al interactuar con un átomo arranca electrones y ioniza al átomo, o sea, le otorga una carga. Por eso la llamamos radiación ionizante. Recordemos que esa radiación ionizante pues, se puede encontrar en las partículas alfa, en las partículas beta, en los rayos gamma o rayos X. Y cada una de estas pues, puede dañar o afectar el tejido humano de diferentes maneras. Pero hay que recordar que la principal diana o la principal eh, daño que va a sufrir el cuerpo humano va a ser como consecuencia de un daño directo al ADN. ¿Sí? O sea, las radiaciones ionizantes van a repercutir o van a generar daño a nivel de la molécula de ADN. Y simplemente pues para recordar que la radiación ionizante, en cuanto al espectro electromagnético, que es como el conjunto de ondas con las que interactuamos en nuestro día a día, esa radiación ionizante se encuentra en este lado, es decir, son ondas con una gran cantidad de energía, bueno, con una longitud de onda baja, y tenemos pues los rayos X y rayos gamma, que son como los principales que interaccionan con nosotros. Bien, para recordar, como lo decíamos, la desintegración radiactiva pues emite varios tipos de partículas, algunos de los que ya habíamos mencionado pues, en el anterior video relacionado a la medicina nuclear. Recordemos que la radiación alfa, básicamente desintegra una partícula en un núcleo de helio. Recordemos que pues, todo esto surge a partir de que los átomos inestables tienen que liberar de alguna manera la energía excedente pues, para tratar de regularizar su estado, para tratar de encontrar su equilibrio. Básicamente la partícula alfa, básicamente la liberación de la molécula de helio. Son partículas que tienen bajo poder de penetración, que se pueden detener con papel o incluso con la piel, pero tienen una alta capacidad de ionización. Y estas pues se hacen más peligrosas
a medida que de pronto yo entro en contacto de otra manera, por ejemplo, inhalándolas. La radiación beta, el problema es que la radiación beta puede ser beta más o beta menos, es básicamente la emisión de un electrón o de un positrón. Son partículas que penetran más que las partículas alfa, o sea, pueden atravesar la ropa fina, pueden atravesar el plástico, pero tienen menos capacidad de ionización que las alfa. Los rayos gamma son ondas electromagnéticas, como ya lo veíamos en la anterior diapositiva, que se encuentran pues hay unos cerca de los rayos X, que tienen baja longitud de onda, pero muy alta frecuencia y muy alta energía, y por lo tanto son muy penetrantes. O sea, un rayo gamma requiere de paredes muy gruesas de plomo, de concreto, pues para poder detener su recorrido. Y los rayos X, que también pues, son directamente radiación electromagnética de baja energía, eh, muy parecidas a los rayos gamma, pero pues con menor energía que los mismos, y estas también pueden ser bloqueadas por el plomo. Acá pues vemos un ejemplo de eso, vemos cómo se genera la atenuación de estos tipos de radiación. Entonces, la radiación alfa recorre una distancia muy pequeña y puede ser detenida por una hoja de papel o incluso por la piel humana. Radiación beta puede recorrer distancias hasta de 1 metro, pero puede ser detenida por madera o por hojas de metal delgadas, por plástico, aluminio pues delgado. Los rayos gamma, en cambio, pues sí pueden recorrer unas distancias más largas y para ser detenidas requieren de una pared muy fina de concreto, de cemento, de plomo. Y los rayos X también requieren de plomo para ser detenidas. Al ser de menor energía, pues no requiere como una pared tan gruesa, por eso requiere que el material sea plomo para poder ser detenido. Y pues por eso es que el plomo es un material tan usado en protección radiológica, de lo cual hablaremos más en el último video del bloque. Muy bien. En relación a lo que les decía al principio, eh, nosotros estamos expuestos todo el tiempo a las fuentes de radiación natural y artificial que se encuentran en el universo. Y pues en nuestro diario vivir, nuestro día a día. Y acá pues les presenta esta gráfica muy interesante que nos divide las fuentes de radiación natural y artificial en relación a la dosis efectiva calculada en milisieverts que le aporta a un ser humano promedio en el año. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el gas radón, que recordemos que es un producto del uranio del subsuelo y que se encuentra pues, en la atmósfera, es el que más aporta y me va a aportar hasta 1.25 milisieverts al año. Otros minerales radiactivos del subsuelo, hasta 0.5, o sea, casi la mitad. Los rayos cósmicos 0.4 milisieverts. Los isótopos radiactivos en la materia viva en 0.3, a los propios del cuerpo humano, los que se encuentran usted al comer un banano. Y en cuanto a los artificiales, pues vemos que lo que más aporta es el radiodiagnóstico, ¿sí? O sea, los procedimientos médicos que requieren imágenes, por así decirlo. Antiguas pruebas nucleares, pues, estamos en la época en la que las potencias mundiales, por medirse el NAO, decían que hacían sus pruebas nucleares. Los accidentes nucleares como el de Chernobyl y la operación de centrales nucleares, o sea, el vivir cerca de centrales nucleares, aunque pues acá influyen más los desechos, pero pues eso ya es otro tema. Bueno, entonces comemos, las fuentes naturales son las que más nos aportan y las artificiales pues también tenemos el radiodiagnóstico. Acá tengo esta tabla como para que nos demos una idea de qué procedimientos médicos, qué dosis de radiación efectiva se otorga y cómo esa radiación efectiva es comparable con la radiación natural o de fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la más baja, que es una radiografía de tórax, como de los estudios más convencionales, que otorga 0.1 milisieverts. Yo realizar mi radiografía de tórax, lo que es equivalente a yo estar expuesto a la radiación natural durante 10 días. O sea, no es tan grave. Pero también tenemos, por ejemplo, algunos procedimientos como son la tomografía axial computarizada de columna, ya pues son múltiples haces de rayos X, por lo tanto este sí aporta una mayor dosis de radiación efectiva. Tanto se calculan 6 milisieverts, lo que es equivalente a 2 años o más de una radiación natural de fondo que yo podría recibir pues sin estar bajo la influencia de estos estudios. Esto como para tener una perspectiva de lo que aportan los estudios médicos. Listo. Mismo un ataque de tórax también aporta muchísimo.
Listo. Cuando nosotros hablamos de los efectos biológicos de la radiación ionizante, los podemos dividir en relación a su tiempo de aparición, a sus efectos biológicos y en función de la dosis. Cuando hablamos del tiempo de aparición, los podemos clasificar en precoces y en tardíos. Precoces es que aparecen pues casi que de inmediato, o incluso pues en cuestión de días. Y los tardíos ya son cosas que se pueden prolongar o para yo ver esos efectos tienen que pasar incluso años o generaciones incluso. En cuanto a efectos biológicos, pueden clasificarse como somáticos o como genéticos. Somáticos es que se manifiestan en el sujeto que recibió la dosis de radiación. Los genéticos es que se presentan en la descendencia, ¿sí? Momentos más tardíos. Y en función de la dosis pueden ser determinísticos y estocásticos. Determinísticos es que son dependientes de la dosis y generan manifestaciones agudas. Por ejemplo, el síndrome de radiación agudo o el daño local o tisular. Y los estocásticos eh, no dependen de la dosis, sino que dependen más de, o pues el nombre lo dice, estocásticos o aleatorios, dependen más de modificaciones azarosas del ADN. Y estas pues están más en relación con la aparición de cáncer y con enfermedades heredables, ¿cierto? Para fines prácticos, vamos a seguir hablando de efectos determinísticos y efectos estocásticos. Si bien pues, los determinísticos suelen ser más agudos, suelen ser generalmente somáticos, afectar al individuo que recibe la radiación. Los estocásticos son más tardíos, incluso transgeneracionales, por lo tanto pues, pueden generar alteraciones a nivel de la descendencia. Muy bien, entonces como les decía, la principal diana de este daño biológico generado por la radiación ionizante, por esa ionización de los átomos, es el ADN, ¿sí? La macromolécula del ADN. ¿Por qué? Pues porque el ADN es muy importante para nuestro organismo. O sea, el ADN depende en todas las funciones celulares como los procesos metabólicos, la replicación, la preservación de la información genética. Si bien pues no es el único blanco, también hay algunos otros organelos como la mitocondria, algunos otros superorganelos de la célula que también se ven afectados. El ADN pues es el que más nos importa y el que más repercusión va a generar a corto y largo plazo. Estos efectos que se generan a nivel de el ADN los podemos clasificar en directos e indirectos, ¿sí? Los directos, cuando la radiación ionizante, a partir de esa ionización, se generan rupturas o alteraciones a nivel de la estructura de la macromolécula de ADN. En cambio, el efecto indirecto es cuando la radiación genera una hidrólisis del agua, ¿sí? Una hidrólisis del agua y alteración de la molécula, la estructura de la molécula del agua, que genera agua oxigenada y radicales libres, hace que esos radicales libres me afecten la macromolécula de ADN. Sí, esa sería como la principal diferencia. O sea, el daño es directamente por la radiación ionizante y esta es la radiación ionizante la que influye en la molécula del agua, produce radicales libres y los radicales libres generan el daño en la macromolécula de ADN. Muy bien. Eh, cuando esto sucede, nosotros podemos clasificar en tres los escenarios que pueden ocurrir. ¿Sí? O sea, cuando una macromolécula de ADN es afectada por la radiación ionizante, pueden pasar tres cosas. Primera es que no pase nada, básicamente. Es una célula que se repara y continúa siendo una célula viable. Que la célula en sí misma y a nivel pues, de su ciclo celular tiene varios factores que le ayudan a recularse y a corregir esos defectos de mutación. Eh, lo segundo que puede pasar es que la célula muera. Básicamente se vuelve una célula inviable, lo que pasa prácticamente en los efectos determinísticos. Podemos ver acá pues, una quemadura por radiación, que lo que hace es fulminar, matar todas las células de ese tejido. Y básicamente pues no queda otro, ya son células muertas, tienen que empezar a hacerse sus recambios. Y el tercer escenario es que la célula sobreviva, pero con mutación. ¿Sí? Una célula que sobreviva, pero con mutación, ¿qué va a pasar con eso? Se va a replicar y una célula mutada se replica, o sea, una célula que no está evidenciada. Eso es lo que conocemos como el cáncer. Entonces, básicamente los efectos estocásticos, genéticos, que pues, se generan o me alteran
esa integridad celular y pues surge una multiplicación de células mutadas, pues finalmente me forma un tumor, ¿cierto? Pues, esos son los tres escenarios para que los tengan en cuenta. Muy bien. Y otro factor a tener en cuenta es la radiosensibilidad. La radiosensibilidad parte de una ley, la ley de Bergon y Thibondeau, la cual establece que la radiosensibilidad depende o es directamente proporcional a la actividad mitótica, es decir, la capacidad de división de una célula, y es inversamente proporcional al grado de diferenciación de las células. Sí, es decir, entre más diferenciada, más especializada sea una célula, menos radiosensible es, pero entre más recambio tenga, entre más procesos de división celular tenga, con relación al tiempo, pues es más sensible. La sensibilidad es básicamente la sensibilidad que tienen estas células a sufrir cambios inducidos por la radiación. Es como lo vemos acá. Entonces, como para ilustrarnos un poco en relación a lo que dice este enunciado de esta ley. Eh, Vemos, por ejemplo, acá primero el sistema hematopoyético. Tenemos que las que están acá arriba pues son las más radiosensibles, a las que más se afectan, más fácilmente se pueden ver afectadas por la radiación. Las células del sistema hematopoyético, las del sistema reproductivo, las del sistema gastrointestinal, epidermis y ojos, por ejemplo. Las células del sistema hematopoyético, como las células de la médula ósea, los tejidos linfáticos, y que son pues, a nivel del vaso, del timo, los nódulos linfáticos, o sea, todas esas células sanguíneas, son células de recambio rápido, o sea, son células que tienen vidas medias cortas, tienen que estarse recambiando, o sea, que en un ciclo que tienen que subir en el recambio, son células muy radiosensibles, igual que las del sistema reproductivo, ¿sí? Que afectan directamente pues, los testículos y los ovarios, a las gónadas, todas las células reproductivas también se afectan muy fácilmente, como el esperma, por ejemplo. Y el gastrointestinal, eh, la membrana de mucosa, las vellosidades intestinales, la epidermis recordemos que también es recambio rápido, eh, y los ojos, también pues la radiación que puede generar a nivel agudo, subagudo, cataratas incluso. Cambiemos como las menos radiosensibles, que son las que menos recambio tienen, vemos como las células del sistema nervioso, lo que vemos que las células del sistema nervioso se replican muy poco, ¿sí? Se replican muy poco porque no tienen una división celular pues muy altamente especializada o que se genere con tanta frecuencia como en el sistema hematopoyético. Básicamente a nivel nervioso pues todo el tejido nervioso ya está como configurado desde un principio. A nivel de los vasos sanguíneos, sistema muscular y esquelético, son las que también sufren pues un poco recambio. Tejidos como el pulmón, el riñón, el hígado, las glándulas tiroideas, también son eh, células y tejidos que tienen una radiosensibilidad muy baja, o sea, no son tan susceptibles a la radiación. Muy bien. En cuanto a los efectos determinísticos, mencionar algo. eh, y es que pues obviamente los efectos, como los dije al principio, dependen de la dosis. Acá tenemos como algunas dosis umbrales, Grace, eh, en las que nos indica que tanto puede aparecer una, una alteración de estas. Por ejemplo, a nivel de la piel, vamos a ver que una lesión en piel puede aparecer, por ejemplo, un eritema puede aparecer con una dosis de 2 Grays, una apilación temporal, o sea, una pérdida de vellosidad con 3 Grays, una apilación permanente con 7 Grays, la alopecia, por ejemplo, algo que pasaba, que eso es algo muy curioso y gracioso. Mucha gente sufrió alopecia, pues porque cuando no se conocían como estos efectos y cuando apenas estaba iniciando pues todo esto, los rayos X, después de que Röntgen los descubrió, mucha gente ponía a jugar con eso y tomaba sus radiografías y, pues, y quedaron calvos. La de dermatitis exudativa, por ejemplo, con una dosis de 15 Grays, o sea, son dosis que son relativamente altas en relación como lo que puede aportar un estudio imagenológico. Como es que un Grays igual a un Siever y un miligrays igual a un millisiever. Por ejemplo, son dosis, como para que tengan perspectivas, dosis más altas.
Y a nivel del cristalino, por ejemplo, tenemos que puede generar opacidad como estacionaria entre 0.5 y 0.2 grays, cataratas progresivas graves con dosis mayores a 5, incluso hasta cataratas progresivas graves, dosis mayores a 14 grays. Y acá para tener en cuenta, bueno, teniendo en cuenta lo que llamamos de radiosensibilidad, pues tenemos que a menor dosis el sistema hematopoyético pues, va a afectar más. Entonces, a dosis entre 1 y 10 grays va a afectar el sistema hematopoyético, a dosis entre 10 a 50 grays el sistema gastrointestinal, y a nivel del sistema nervioso central necesita una dosis muy alta para que pueda haber una afectación, pues porque es un tejido que es poco radiosensible. Y por aquí nos escriben como una fase prodrómica de latencia y de manifestación, relación al tiempo y a la dosis. Listo. Y nos hablan acá de un concepto de la dosis letal 50-30. Básicamente esta dosis letal 50-30, básicamente dice que es una dosis en la que el 50% de la población expuesta a un evento de radiación aguda va a morir en los próximos 30 días. Listo. Muy bien. En cuanto a los efectos estocásticos, recordar que pueden ser de dos tipos. Pueden afectar las células somáticas, o sea, afectar al propio individuo que recibe o se expone a la radiación y básicamente se traduce en cáncer. Depende de la célula que haya sido irradiada, de que se haya desarrollado, etcétera. En cuanto a células germinales, es básicamente todo lo que afecta a la descendencia, ¿sí? Cuando hay afectación gonadal directamente. Y pues básicamente traduce en afectación o alteración cromosómica. Estos estudios estocásticos se tienen conocimiento de ellos porque pues básicamente hicieron estudios de larga duración, valorando poblaciones expuestas a radiaciones, como por ejemplo las poblaciones sobrevivientes de bombas atómicas, de accidentes nucleares y radiológicos, tratamientos médicos a largo plazo, o incluso a la misma exposición a la radiación natural, pero tal vez en lugares en los que la radiación sea un poco más alta. Y acá tenemos un esquema que nos resume muy bien todo esto de los efectos estocásticos y los efectos determinísticos. Entonces, básicamente tenemos una onda, una radiación ionizante que va a afectar una célula inicialmente. Entonces, esa ionización, como yo se lo había dicho, pues puede tener varios escenarios. Básicamente que la radiación no interactúe con la célula o que al interactuar con la célula no pase nada y básicamente la célula se reorganice y corrija su mutación y pues siga siendo una célula normal o que me lleve a la muerte celular, que pues, en contextos agudos, a dosis altas y que esta muerte celular me puede generar daños en tejidos no vitales o daños en tejidos vitales. ¿Cuántos daños en tejidos vitales? Vamos a ver el síndrome cerebral, síndrome medular y síndrome gastrointestinal en relación a la dosis. Incluso me puede llevar al daño agudo o la muerte. Y pues también la afectación propiamente no vital. Y en tejidos no vitales, básicamente afectación a nivel de piel. Bueno, pero el otro escenario que teníamos es básicamente que la célula mutada se podía o reparar y continuar su ciclo, o simplemente no se reparaba. Listo. Entonces, si no se reparaba, teníamos que esa célula mutada se iba a replicar, iba a generar clones y esos clones pues iban a división celular de células defectuosas, básicamente va a formar un tumor. O sea, clones cancerígenos y años, incluso décadas después, va a permitir el desarrollo de cáncer en el individuo expuesto. En cambio, si la célula afectada era una célula germinal, o sea, una gónada, la afectación se va a ver manifestada en las próximas generaciones, ¿sí? Con desórdenes hereditarios y cromosómicos propiamente. Listo, esa parte creo que queda clara. Muy bien. Ya para finalizar, vamos a hablar un poco de los medios de contraste y de la radiación ionizante, obviamente, en el embarazo y en la lactancia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay como un mito en el que las mujeres embarazadas y lactantes no se les puede realizar ningún tipo de estudio imagenológico, pero eso es falso.
Obviamente hay que tener unas precauciones, pero si yo requiero hacer el estudio, eh, obviamente sin excederme, lo puedo hacer en ciertos contextos. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que saber es la ley del todo o nada. Básicamente es una ley eh, que dice que durante las 2 primeras semanas de concepción, o sea, durante las 2 primeras semanas de concepción, que esto es la preimplantación y la preorganogénesis, cuando yo administro una dosis entre 50 a 100 miligrays, que pues igual sigue siendo una dosis un poco alta, cuando yo administro una dosis de estas a una mujer embarazada, esta genera un efecto que se llama efecto del todo o nada. ¿Por qué se llama efecto del todo o nada? Porque pueden ocurrir dos escenarios. Entonces, si yo administro esta dosis a una mujer embarazada, desde el primer escenario es que se produzca una placa en la implantación. Si la mujer pues lleva 2 semanas de embarazo, porque pues hay muchas mujeres que al estar o llevar 2 semanas de embarazo, pues muchas ni siquiera pues lo saben, se puede producir un aborto espontáneo, ¿sí? Eso pues puede ser un poco apreciable incluso. Pero si no hay falla en la implantación y el embrión sobrevive, no habrá ninguna repercusión directa sobre el feto ni sobre el recién nacido, porque como son células omnipotentes, o sea, células que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier o especializarse en cualquier estructura o tejido del cuerpo, pueden reemplazar las células dañadas y básicamente no va a pasar nada, ¿sí? Como si ilustran estas gráficas. Pueden de 50 a 100 miligramos, fallan en implantación, pero con esta misma dosis, si esas células omnipotentes, pluripotenciales, logran hacer la reparación y reemplazar las células dañadas, pues básicamente ese embarazo puede llegar a feliz término sin ninguna implicación. Acá como para tener una perspectiva, es como la dosis que puede recibir el feto en un procedimiento médico. Entonces, por ejemplo, amplificamos una radiografía de tórax en la madre embarazada puede aportar hasta 0.001 miligramos a ese feto, o sea, muy por debajo de estos 50 a 100 miligramos. Y un ataque de columna, que pues, recordemos que es de lo que más radiación o dosis efectiva de radiación puede aportar. La madre embarazada va a aportar 21.9 miligramos, que sigue estando por debajo. O sea, yo tendría que acumular unas 2, 3 tags de columnas muy necesariamente, pues para que esto genere alguna repercusión en la mujer embarazada, ¿cierto? Listo, muy bien. Acá tenemos una gráfica que nos compara el aumento del riesgo en relación al periodo embrionario de que se pueda inducir un efecto congénito y que se pueda generar letalidad en el feto. Entonces, como podemos ver, la letalidad es más alta durante las primeras semanas, el periodo de la preorganogénesis o preimplantación, y ya después tiende a tener una curva a la baja, siendo la letalidad casi que mínima, pues ya para las últimas semanas de una gestación. En cuanto a los defectos congénitos, vemos que esta tiene un pico, defectos congénitos, vea tiene un pico por acá como la semana 5, ¿sí? Semana 5, un pico como el periodo en el que inicia tal vez como tal organogénesis o en el que está en pleno la organogénesis y también pues va a subir un descenso paulatino, pero como vemos hay valencia de la letalidad si se preserva más en el tiempo. Después hay mayor riesgo de inducción de efectos congénitos que de letalidad a medida que va avanzando la gestación. Muy bien, acá es una gráfica muy interesante que nos ilustra todo lo que yo les acabo de decir en relación pues a cada una de esas fases superiores de la gestación. Entonces tenemos que dosis de 0.05 a 0.5 grays, recordemos que las utilizaciones son equivalentes a los ciebers, eh, y también pues lo compara con dosis mayores a 0.5 grays. Entonces, tenemos que para el periodo que corresponde entre la primera y la quinta semana, o sea, el periodo de blastogénesis, implantación, básicamente lo que ocurre tanto para dosis menores a 0.5 grays y mayores a 0.5 grays es un fallo en la implantación. ¿Listo?
acompañan la implantación y básicamente aquí es donde aplica la ley del todo o nada. O hay un aborto y muchas veces la mujer pues ni no puede como objetivar eso, o simplemente la gestación sigue a feliz término. Listo. Ahora, para dosis menores a 0,5 Grays entre las 5 a las 8 semanas, que es el periodo de la organogénesis, pero pues altamente crítico, puede haber un aumento en la fase de la implantación, pero pues no es tan importante como las primeras 5 semanas y puede generar retardos en el crecimiento. Trataría. Si yo administro dosis mayores a 0,5 Grays, así se puede aumentar el aborto espontáneo, puede aumentar la incidencia de malformaciones, especialmente en el sistema nervioso y motor, y retardos en el crecimiento. Listo. Pero el periodo que corresponde entre las 8 a las 15 semanas, que corresponde a la fetogénesis, podemos tener que para dosis menores a 0,5 Grays, podemos tener retardo en el crecimiento, reducción del coeficiente intelectual, incluido pues hasta 15 puntos del coeficiente intelectual, o incluso llegar hasta un retardo mental severo. Pero pues esto va a depender de la dosis administrada. Y eh, para dosis mayores a 0,5 Grays, pues podemos tener abortos espontáneos, retardo en el crecimiento, malformaciones mayores, incidencia y retardo mental. Obviamente, pues como dices, dosis dependiente, pero entonces a dosis más altas, obviamente la probabilidad de que se pase va a ser más alta. Bien, cuando ya nos encontramos en el periodo avanzado de la fetogénesis, entre las 16 a 38 semanas, que es ya cuando está a término esa gestación, hablamos de que a dosis menores a 0,5 Grays, vamos a tener una baja probabilidad de efectos no cancerígenos, o sea, como los que ya descritos anteriormente, pero puede haber una mayor, o sea, efectos como los que se mencionaron anteriormente, no es tan alta la posibilidad, pero sí hay un mayor riesgo de efectos cancerígenos, o sea, que se manifieste de manera temprana cierto tipo de cánceres en estos niños. Y para dosis mayores a 0,5 Grays, obviamente sigue existiendo el riesgo de un aborto espontáneo a un periodo pues, aún ya avanzado de la gestación, un retardo en el crecimiento, una disminución importante del coeficiente intelectual, ¿sí? Pues ya llegando a un compromiso severo, un déficit cognitivo severo, mayor incidencia de cierto tipo de malformaciones mayores y incluso pues, se puede generar una muerte in útero o una muerte neonatal. Obviamente, pues esto es dependiente de la dosis. Muy bien. Y cuando estamos hablando del embarazo y de los medios de contraste, eh, ¿qué precauciones debo tener? Pues bien, recordemos que existen como dos tipos de medios de contraste como los más usados en el diario que hacer pues de la imagenología médica. Los medios de contraste yodado, que pueden generar alteración a nivel del desarrollo de la tiroides fetal, eh, y básicamente pues lo que nos indican las guías y pues las diferentes sociedades es que primero son estudios que si yo voy a usar contraste en una mujer embarazada es porque el estudio es absolutamente necesario. Y segundo, que la cantidad administrada sea la menor posible, menor necesaria para realizar el estudio. En cuanto al gadoliño no se han encontrado o no se han realizado estudios eh, en seres humanos, pues por varias razones que me permitan tener como una perspectiva más amplia de sus efectos, más sin embargo sí se han hecho en animales. En los animales sí pueden generar alteraciones o defectos congénitos importantes, pero pues esto no es extrapolable, ¿cierto? Aún así, las sociedades científicas señalan que para yo usar gadoliño en una mujer embarazada tengo que llenarme de motivos. Tiene que ser estrictamente necesario, tiene que responder una pregunta clínica y el riesgo tiene que ser superior al beneficio, tanto para la madre como para el feto. Listo. Bueno, y en cuanto a la lactancia, los estudios imagenológicos, ya cuando pues ya tengo el bebé en brazos, pero quiero que la madre la alimente, la radiografía, las tomografías, las resonancias, incluso los contrastes son compatibles, o sea, pueden ser usados con la lactancia. En la lactancia, ¿qué condiciones debo tener en cuenta cuando son estudios de medicina nuclear?
sea, cuando se usan isótopos radioactivos, en estudios de medicina nuclear como las gamografías, de acuerdo a la vida media del radionúclido, ya que estos pues tienen cierto porcentaje de unión a proteínas y pues que pueden manifestar en lactancia materna, sí es correcto o prudente suspender la lactancia por un tiempo. Y la leche debe ser extraída para desecharla. Finalmente es leche que está contaminada de algún modo con material radioactivo a bajas concentraciones, sino que, claro, o sea, son concentraciones que para un niño, que eso es otra cosa, los niños son muy radiosensibles, porque claro, es un órgano en crecimiento, con un alto tasa metabólica, con un alto nivel de división celular, que está pues, en desarrollo. Lo que se recomienda, pues cuando una mujer que está lactando se va a someter a un estudio de estos, es que recoja o tenga una reserva de leche para que pues, se le pueda administrar al bebé en el periodo en el que ya no lo pueda amamantar de manera natural. Y acá pues tenemos un ejemplo como estos radiofármacos y los tiempos que se recomienda se va a esperar según el radiofármaco que se use. Entonces, por ejemplo, tenemos que el cobre 64 hay que esperar hasta 50 horas para retomar la lactancia, con el 18 flúor de desoxirribosa hasta 24 horas, con algunos como el calio o el citrato hay que esperar de 1 hasta 4 semanas incluso. El indio, puede esperar hasta 24 horas, incluso una semana. El sodio radioactivo 16 días, el talio 201 2 semanas, el tecnesio 99 que es como el más usado, eh, de 6 a 24 horas, que pues en teoría es como los más seguros en este contexto. El Xenón, 133 y 127, pues este sí tiene una vida media más corta, puede ser pocos minutos. El yodo pues, radioactivo sí requiere un tiempo más prudencial, más largo. Esto es todo. Un video pues como corto para pensar estos conocimientos. Ya la idea sería culminar con el bloque, con un video de protección radiológica más corto. Si les gustó, por favor, suscríbanse, compártanlo, dejen su like, denle a la campanita. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.